Hola a todos, mi nombre es Iciar Fernández Ormaechea, soy neumóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en esta lección del módulo 4 vamos a hablar sobre AutoTrack. Para comenzar vamos a definir de qué estamos hablando. AutoTrack es una tecnología implementada en ventiladores de Philips Respironics que permite, por una serie de algoritmos, que el ventilador tome decisiones de manera automática, adaptándose así de manera continua a los cambios que vayan sucediendo durante la ventilación mecánica no invasiva en cuanto a las fugas. El ventilador va a ser capaz de detectar y compensar las fugas y va a ajustar el trigger inspiratorio y el ciclado de aspiración de manera automática, permitiendo un adecuado funcionamiento del ventilador incluso en presencia de fugas. Todo esto va a conllevar una mejor sincronía paciente-ventilador y una menor intervención por parte del médico, que no va a tener que estar a pie de cama ajustando parámetros continuamente. Para entender cómo funciona AutoTrack es importante entender cómo funciona un ventilador. Un ventilador es un sistema neumático controlado por un microprocesador que va a proporcionar una mezcla de aire y oxígeno controlada al paciente. Esta mezcla se va a administrar a través de una tubuladura única que cuenta con un puerto expiratorio y posteriormente a través de una interfaz. Estos equipos cuentan con una toma de presión proximal que nos permite conocer la presión que le llega al paciente. El equipo va a tomar el aire del ambiente a través de un filtro y este aire se va a presurizar en la turbina según los parámetros que hayamos programado. El oxígeno se toma de una toma de alta presión y un sensor de oxígeno va a proporcionar el necesario según la FiO2 programada. A la salida del respirador existe un neumotacógrafo que nos va a permitir conocer el flujo y la presión que se administran al paciente. Al conocer la presión que sale del equipo y la que llega al paciente, así podemos detectar las caídas de presión en el circuito y de esta manera compensarlas. En esta imagen podemos ver todas las partes de un ventilador según el esquema que hemos visto anteriormente. Este en concreto es un Vision, está abierto y podemos ver de abajo a arriba y de izquierda a derecha dos piezas azules que sean una válvula de presión y una válvula exhalatoria, que van a ser las que regulen la IPAP y la EPAP que programemos. A continuación vamos a ver una tubuladura blanca, que es la toma de aire del equipo del ambiente. A continuación una pieza negra redonda, que es la turbina, donde este aire va a estar presurizado. Más arriba vemos la conexión a la toma de oxígeno. De aquí se coge el oxígeno que va a ser mezclado con el aire presurizado. Y luego vemos un neumotacógrafo, que este es el que nos va a permitir conocer la presión y el flujo que se administran al paciente. En el lado de la derecha podemos ver la línea de presión proximal, donde vamos a tener la información de la presión que recibe el paciente, y luego vamos a ver esta pieza verde, es la parte posterior de la pantalla, donde nosotros programamos los parámetros. Para conseguir la FiO2 programada se va a producir una mezcla, como ya hemos indicado, entre el aire presurizado de la turbina y el oxígeno procedente de la toma de alta presión. La cantidad de oxígeno necesario para alcanzar la FiO2 programada va a estar regulada por un sensor de oxígeno. Al tratarse de una mezcla, a mayor FiO2, mayor será el aporte de oxígeno y menor el aporte de aire. El flujo mínimo del equipo, como vemos en esta gráfica, son 130 litros por minuto, pero que pueden aumentarse hasta 240 litros por minuto en caso de ser necesario para compensar las fugas durante la ventilación. Si la FiO2 programada es muy alta, como vemos en esta gráfica, FiO2 de 1, y las fugas son muy importantes, el suministro de oxígeno debe ser muy elevado para satisfacer unas demandas tan altas. De manera que en situaciones excepcionales, si la demanda de oxígeno es tan importante que supera el flujo máximo del sistema, puede ser necesario que haya una inyección de aire procedente de la turbina adicional para mantener la presión, haciendo que de esta manera la exactitud del oxígeno aportado pueda verse afectada. A continuación vamos a hablar de cómo AutoTrack
detecta y compensa las fugas. Al tratarse de una ventilación con tubuladura única, existe un puerto expiratorio y por tanto una fuga conocida, que es lo que se denomina fuga intencional. Esta fuga debe ser conocida por el equipo antes de comenzar la ventilación para poder mantener un adecuado flujo de base y mantener correctamente presurizado el circuito. Pero todos sabemos que en ventilación mecánica no invasiva son muy frecuentes las fugas no intencionales, que son las fugas que se producen sobre todo alrededor de la mascarilla. Estas fugas son causa de multitud de asincronías y pueden provocar el fracaso de la ventilación. La eficacia de los equipos con AutoTrack depende de su continuo análisis del flujo y la presión que les permite detectar las fugas y compensarlas. Existen dos mecanismos fundamentales que son el ajuste del flujo expiratorio y el ajuste del volumen tidal. En cuanto al ajuste del flujo expiratorio, al existir una fuga intencional, el equipo mantiene un flujo de base para mantener una adecuada presurización del circuito. Al final de cada respiración se lleva a cabo un análisis del flujo durante 5 segundos. El flujo del paciente al final de la respiración es cero. Cualquier diferencia entre el flujo del paciente y la línea de flujo de base indica un cambio en la fuga, de manera que se produce de manera inmediata un ajuste del flujo de base, se aumenta para compensar esa fuga y esto se realiza respiración a respiración y sin necesidad de ajustes manuales. En cuanto al ajuste del volumen corriente, el ventilador lleva a cabo una comparación del volumen corriente inspiratorio y expiratorio en cada respiración, que corresponden al área bajo la curva de flujo inspiratoria y expiratoria. En ausencia de fuga, ambos volúmenes deben ser iguales, pero en presencia de fugas, como sucede en la imagen de la izquierda, vemos que el área bajo la curva inspiratoria es mayor que el área bajo la curva expiratoria. El ventilador detecta una diferencia entre ambos volúmenes ajustando la línea de base, de manera que en la siguiente respiración ambos volúmenes se igualan. De esta manera podemos evitar asincronías como el autociclado, ya que una fuga expiratoria puede ser interpretada por el respirador como un esfuerzo inspiratorio. A continuación vamos a explicar cómo AutoTrack es capaz de ajustar el trigger inspiratorio y el ciclado a expiración. En cuanto al trigger inspiratorio, existen dos mecanismos. Uno, que es el más conocido, es la copia de la curva de flujo, también conocido como shadow trigger o método de señal de forma, y también existe un método volumétrico que implica un cambio de volumen sobre la línea basal de flujo. En cuanto al método de señal de forma o copia de la curva de flujo, se trata de un modelo matemático generado a partir de la curva de flujo del paciente, pero que está retrasado 300 milisegundos y reducido 0,25 litros por segundo. De esta forma, esta copia queda ligeramente retrasada con respecto a la curva original y cualquier cambio brusco en la curva de flujo del paciente, ya sea un descenso o un ascenso del flujo, van a cruzar con la copia, siendo esos los puntos donde va a tener lugar la activación de la inspiración o el ciclado a expiración. Existe un segundo mecanismo para activar la inspiración, aparte de la copia de la curva de flujo, que es un mecanismo de volumen. Cuando el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio y moviliza un volumen por encima de la línea de flujo de base, el sistema hace un cálculo de ese volumen movilizado y si es igual o superior a 6 cc, se inicia la entrega de gas al paciente hasta alcanzar la IPAP programada. En cuanto al ajuste del ciclado a expiración, estos equipos cuentan con 4 criterios o 4 mecanismos. El primero sería el método de señal de forma o copia de la curva de flujo, que ya hemos comentado. El segundo sería el Spontaneous Expiratory Threshold. El tercero, el Flow Reversal. Y por último, existiría un tiempo inspiratorio máximo. El primero de los mecanismos para el ajuste del ciclado de expiración es el método de señal de forma o la copia de la curva de flujo.
el ciclado se producirá cuando haya una caída en el flujo del paciente que cruce con la copia. Ese será el punto en el que se iniciará la expiración. El Spontaneous Expiratory Threshold es una señal electrónica generada por el equipo al inicio de la inspiración. Es una recta con una pendiente que va a ser proporcional a la velocidad del flujo inspiratorio. Cuando esa línea virtual trazada por el equipo cruce con la curva de flujo, se iniciará la expiración. El flow reversal o flujo inverso es el tercer mecanismo del que dispone AutoTrack para el ajuste del ciclado a expiración. Se basa en que en presencia de fugas el flujo inspiratorio cae para volver a incrementarse posteriormente. Este incremento se interpreta como la existencia de fuga, de manera que ocasiona el ciclado a expiración para evitar inspiraciones prolongadas. En el caso de que el resto de criterios de ciclado a expiración fallen, existe un tiempo inspiratorio máximo para pasar a expiración. En estos equipos ese tiempo es de 3 segundos. Se trata de un tiempo muy prolongado y que puede dar lugar, por tanto, a inspiraciones prolongadas en caso de fugas inspiratorias masivas. En cuanto a la programación, aquí tenemos un pantallazo del modo ST de un respirador V60 y vemos que es necesario programar una IPAP, una EPAP, una FIO2 y una rampa de presurización. Pero vemos también que es necesario programar una frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio. Esto es debido a que si el paciente no es capaz de activar una respiración en el tiempo determinado por la frecuencia respiratoria programada, entonces ocurrirá una respiración controlada con un tiempo inspiratorio que será el que hemos programado y según las presiones indicadas. Esto puede dar lugar a asincronías propias del modo presión control, es decir, o bien un esfuerzo ineficaz o bien un doble trigger. Estos equipos nos van a proporcionar toda la información de los sensores de flujo y de presión con respecto a volumen corriente, volumen minuto, fugas, pero también nos van a proporcionar información sobre el porcentaje de respiraciones iniciadas por el paciente o iniciadas por el respirador. Gracias a AutoTrack van a poder disminuir todas aquellas asincronías relacionadas con un mal ajuste de un trigger inspiratorio, como podrían ser un esfuerzo ineficaz o un autociclado, aquellas relacionadas con un mal ajuste de un trigger expiratorio, como puede ser un doble trigger o un esfuerzo ineficaz expiratorio, y aquellas asincronías relacionadas con fugas, como el autociclado o la inspiración prolongada. ¿Qué asincronías no vamos a poder evitar pese a AutoTrack? Pues aquellos esfuerzos ineficaces que se produzcan por una mala compensación de la autopip. Tampoco vamos a poder compensar una inspiración prolongada en caso de que exista una fuga inspiratoria masiva, ya que hemos visto que el tiempo inspiratorio máximo es de 3 segundos. Y tampoco aquellas asincronías relacionadas con el modo presión control y que estén relacionadas con un mal ajuste del tiempo inspiratorio, es decir, dobles ciclados o esfuerzos ineficaces. Muchas gracias.